Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Y queremos seguir compartiendo la palabra de Dios y a seguir hablando de la función del Espíritu Santo de Dios. En esta ocasión queremos hablar de un tema muy importantísimo que pues siempre se menciona y pues queremos aclarar un poco más tal vez de lo que ya sabemos. Pero estar conscientes de que pues la palabra de Dios es real, es verdadera y Dios no va a cambiar de ninguna forma, y todo lo que el Señor habla, así como dijo en el libro de Isaías, que su palabra es como la nieve que cae del cielo, como la lluvia, que no va cuando cae a tierra y golpea, dice, produce fruto para los que la trabajan. La lluvia y la nieve pues siempre traen bendición, así es su palabra, dice, y no va a regresar vacía, sino que va a cumplir el propósito para la cual Él la envió. Entonces tenemos que darle importancia, seriedad a la palabra de Dios. Y en este caso queremos hablar de la función del Espíritu Santo en cuanto a lo que dijo el Señor Jesucristo en una ocasión, en Mateo 12:22. Vamos a leer ahí porque es un tema muy importantísimo que tenemos que tomar en serio para no caer en ninguna desobediencia o ninguna trampa que el diablo nos quiera poner. Y es acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, según la palabra de Dios. Aquí vamos a leer en el libro de San Mateo capítulo 12 y verso 22. Esto es lo que pasó, dice, entonces le trajeron a un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede entonces mantenerse su reino en pie? Si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quiénes los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos van a ser sus jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte o saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces sacar sus bienes? El que no está conmigo es contra mí, el que conmigo no recoge desparrama. Por eso les digo que todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. O hagan el árbol bueno y su fruto bueno, o hagan el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Dice, camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí sigue diciendo más el Señor Jesucristo. Entonces aquí está el relato de esto donde se menciona la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque leemos aquí de que le trajeron un muchacho que estaba poseído por un mal espíritu, ciego y mudo, y dice que lo liberó, el Señor lo liberó, y la gente entonces empieza a admirarse y dicen, pues tiene que ser el Hijo de David, el Mesías, el Cristo. Pero los escribas y fariseos, igual que siempre tiene que aparecer la mosca, aquella que quiere, o por lo menos trata de echar a perder las cosas de Dios, la mosca. Y en este caso los escribas y fariseos le dicen, no, hombre, lo que pasa es que por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y el Señor tiene que darles una explicación allí. Todo reino dividido, casa dividida, no permanece si se trabaja en contra de sí misma. Dice, y así Satanás no es tan torpe como para echarse a sí mismo, a batallarse, pelearse contra sí mismo. Dice, lo que pasa es que por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios. Y entonces empieza a hablar las advertencias el Señor y dice, toda palabra mala que se hable contra el Hijo del Hombre, todo pecado, toda maldad, dice, a los hombres, si se arrepienten se les va a perdonar, dice, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice, el que diga mal contra el Espíritu Santo, dice, eso sí no se le va a perdonar ni en este mundo ni en el otro. Y en este caso pues estaban atribuyendo la obra de Dios, del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, yo por el dedo de Dios o por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Pero los escribas y fariseos que hacían mala mosca, pues son los que decían no, que le querían atribuir la obra al mismo diablo. Y el Señor pues les está advirtiendo, tengan cuidado con lo que ustedes dicen, porque no, Dios toma todo en cuenta. Y abajo el Señor último que les dice, porque por tus palabras vas a ser justificado o vas a ser condenado.
Y aquí el Señor aclara, dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le va a perdonar a nadie. El rechazo contra el Espíritu Santo no significa solamente que una persona hable mal, se burle del Espíritu Santo con palabras o con hechos, sino que su vida entera sea una vida de rechazo hacia la... Porque recuérdese que el Espíritu Santo, después de que el Señor se fue, Él dijo, Él me va a glorificar, Él los va a guiar a toda verdad, toda justicia, Él va a convencer al mundo de pecado, a la gente incrédula los va a convencer de pecado. Y si el Espíritu Santo es rechazado por el mundo incrédulo, incluso hasta por la gente que se autodenomina cristiana, no hay nada que hacer por esas personas. ¿Qué más se puede hacer? El Espíritu Santo es lo mismo que Dios, hace lo mismo que el Señor Jesucristo. Es como rechazar al mismo Señor Jesucristo, como lo hicieron en sus días allá en su mismo pueblo en Nazaret. Dice que no pudo hacer muchos milagros porque se avergonzaban de él, decían, y no es este el hijo del carpintero. No halló mucha fe porque se escandalizaban de él, del Señor, y por eso no pudo hacer muchos milagros. Lo rechazaron, en otras palabras. Y el Señor, donde quiera que es rechazado, pues no puede hacer nada. Así el Espíritu Santo de Dios, si es rechazado por una persona, hasta por una nación, porque en otros evangelios el Señor entonces termina diciendo, cuando el espíritu inmundo sale de una persona, dice, anda por lugares secos, áridos, dice, y no encuentra paz, dice, y como no encuentra paz ese espíritu inmundo malo, dice, ese demonio, dice, quiere regresar a su casa antigua de donde salió. Dice, y al verla, si la encuentra barrida, arreglada y todo, dice, va y trae otros 7 espíritus peor que él, dice, y la situación de aquella persona, pues es peor, mucho peor. Y luego también termina diciendo, así le va a pasar a esta mala generación, dando a entender de que en su tiempo todo lo que hizo por el pueblo de Israel, hace 2000 años, milagros que jamás se habían visto y en cantidades grandes, se la pasaba sanando enfermos. Y llegó un punto donde la ciudad como Capernaum, el Señor tuvo que condenarlas y decirles, todos los milagros que yo hice en ustedes no sirvió de nada, porque no se han arrepentido para nada. Entonces dice, en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes. Y por eso el Señor entonces ahora acá dice que ese espíritu, como básicamente lo que podemos decir que lo que el Señor hizo en su tiempo al pueblo de Israel en las ciudades donde anduvo haciendo milagros y predicando su palabra, fue limpiarla de la maldad y del poder del enemigo, poder del diablo. Pero al no seguir perseverando, al no reconocer al Señor, al no dejar que el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad siga trabajando en esa nación, lo rechazaron, se acomodaron, porque llegaron a pensar de que el Señor tenía que complacerlos solamente porque eran descendientes de Abraham y vivir la vida que se les diera la gana, igual que hoy en día mucha gente, y no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que eso lo único que hace es abrirle la puerta al espíritu que salió de allí para que regrese y sea peor la situación de esa persona, hasta de una nación entera. Vea que hoy en día, en pleno siglo, estamos en el siglo XXI, hace 2000 años que vino el Señor Jesucristo, y hay naciones hoy en día que no quieren absolutamente nada con el Evangelio, con el cristianismo verdadero, con el Señor Jesucristo. No dejan entrar al Espíritu de gracia y son naciones que están totalmente perdidas, incluso hasta en cuanto a lo material están totalmente en la miseria, porque no quieren que Dios las bendiga. Dios todo lo que quiere hacer, toda la intención de Dios que ha tenido desde la eternidad hasta ahora y siempre es bendecirnos, que estemos bien, que estemos sanos, que no nos falte nada, que no nos falte por lo menos lo básico, que tengamos vida eterna para que cuando venga la muerte no tengamos temor, miedo. Y cuando se le rechaza a este Espíritu de gracia, que es el que quedó en lugar del Señor Jesucristo hace 2000 años, no hay nada más que hacer. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un ejemplo bíblico del Antiguo Testamento. Aquí estamos hablando del pueblo de Israel, una nación entera. Por eso en el año 70 después de nuestra era, en el año 70 fue cuando el Señor les habló aquellas palabras de que no iba a quedar piedra sobre piedra en el templo, porque en el año 70 vinieron los romanos, lo destruyeron, lo quemaron, y según la historia murió más de 1 millón de personas en esa ocasión, porque rechazaron al Señor. Y desde entonces el pueblo judío quedó disperso por todo el mundo. Por eso todavía hasta la fecha hay gente judía por todo el mundo,
porque anduvieron vagando por todo el mundo hasta 1948 que regresaron a ser nación. ¿Y cómo están batallando para sostenerse como nación? Porque siguen rechazando hasta la fecha muchos de ellos. Gobernantes, los judíos ultraortodoxos, todos esos, siguen rechazando muchos de ellos al Señor, al Espíritu de gracia. Y cuando se rechaza este Espíritu de gracia, no se puede hacer nada por la persona, y el que tiene toda la puerta abierta para hacer y deshacer es el diablo. Ellos le dijeron: tú por Belcebú, príncipe de los demonios, echas los demonios fuera, y el Señor les dijo: no, Belcebú significa Dios de las moscas. Y los escribas y fariseos le hacían mala mosca al Señor donde quiera que andaba. Por eso se llamaba el príncipe el Dios de las moscas, porque los escribas y fariseos y el espíritu de la religión y los que trabajan en contra del cristianismo son esas moscas. Son esas moscas que Belcebú manipula para que echen a perder la obra del Señor Jesucristo, la obra del Espíritu Santo. Eso no les puede ser perdonado, y si esa gente no se arrepiente. Por eso el Señor dice: hagan el árbol bueno y su fruto bueno, o hagan lo malo, o dejen lo malo y ya, no pretendan una otra cosa. Diciendo, si quieren entonces enderezar sus vidas, tienen que arrepentirse de verdad, porque si no, el diablo nunca los va a soltar y les va a hacer la vida miserable hasta que se mueran y se pierdan. El rey Saúl fue una de esas personas, y vea lo terrible que es. El rey Saúl fue ungido como rey de Israel, primer rey de Israel. Fue un rey desobediente, no obedeció a Dios, no buscaba a Dios, no oraba, no buscaba, no quería nada con la palabra de Dios. Todo, y cuando tenía necesidad de consultar a Dios, lo hacía a través del profeta Samuel. Todo el tiempo ha tenido que alguien más hiciera lo espiritual. Llega en una ocasión donde él no obedece como Dios lo manda, y es desechado. Y dice la palabra de Dios de que el Espíritu de Dios, porque el ser ungido con aceite en aquel entonces significaba que el Espíritu Santo iba a venir sobre el rey o sobre el sacerdote o la persona, el profeta, para que Dios lo usara. Como él lo rechazó y era de un desobediente, entonces Dios quita su espíritu del rey Saúl. Y dice que a cambio vino un espíritu de un demonio que lo atormentaba. Ese es el peligro, que si nosotros rechazamos este espíritu de gracia, hoy personas que no conocen a Cristo, todo aquel que no conoce a Cristo puede ser atormentado por un espíritu malo, de muchas formas. Pero si viene a Cristo, Dios se lo quita y pone el espíritu de gracia, de paz, de gozo, de su perfecto amor. Pero aquella persona que ya conoce a Cristo, que le sirve a Dios, y vive y quiere vivir una vida de desobediencia, burlándose de Dios, creyendo que se puede salir con la suya en pecados, en desobediencias, como el rey Saúl, llega el día en que corre el riesgo de que el Espíritu Santo de Dios se aparte de él, y a cambio venga un espíritu como al rey Saúl y lo atormente constantemente, y la gente se da cuenta. Porque en el rey Saúl sus mismos soldados le decían: ahora vemos que un espíritu de parte de Dios te está atormentando. Hay un proverbio que dice que el rebelde no busca sino el mal, y un espíritu malo será enviado contra él, un mensajero malo será enviado contra él. Entonces el rey Saúl, vea, después de un tiempo, él se obsesionó, era un hombre muy obsesionado con sus ideas malas. Y una de sus obsesiones era querer matar al rey David, porque era el que iba a heredar el trono. Y el rey David entonces, como ya había sido ungido para reemplazarlo, el Espíritu Santo venía sobre él. Y el rey David también era músico y tocaba una arpa, y con eso le espantaba el demonio al rey Saúl, con la alabanza, porque la alabanza, la música del cielo, la que Dios inventó, es para eso, para traerle paz, gozo, tranquilidad, espantar hasta los mismos demonios con la unción y la música que viene de Dios. No música loca que lo que hace es lo contrario, atraer espíritus malos. Entonces el rey Saúl con el tiempo pues era atormentado, pero Dios le dio otra oportunidad. En una ocasión, cuando andaba empeñado en querer matar al rey David, dice que fue a una campaña a buscarlo allá por donde vivía el profeta Samuel, y había una campaña de profetas de una escuela de este profeta Samuel, que eran buenos profetas. Y cuando llegaba allí, toda persona que llegaba allí a consultar algo con él, o que pasaba por ese camino, dice que terminaba profetizando, porque
eran hombres que estaban llenos de la presencia de Dios, esos profetas que eran instruidos por el profeta Samuel. Y entonces como este rey Saúl mandó a sus soldados a que buscaran al rey David, terminaban profetizando, pues no obedeciendo sus órdenes de él, hasta que él mismo fue y terminó haciendo lo mismo, profetizando. Dice la palabra de Dios que incluso hasta la ropa se quitó, porque pues era tan fuerte la presencia de Dios, y estuvo tranquilo, se tranquilizó. Pero un par de días cuando regresa a su casa, sigue con su misma obsesión, lo cual nos enseña de que hay que estar velando, hay que estar perseverando para todo aquel que es cristiano, porque uno puede descuidarse, y por muy llenos que seamos del Espíritu Santo, todavía acuérdese que el libre albedrío, la voluntad propia que Dios nos dio, nunca es abolida, nunca se nos es quitada. Por eso tenemos que estar velando constantemente en el Espíritu, orando, haciendo todo lo que dice la palabra de Dios, viviendo una vida cada día mejor en santidad, como dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, especialmente en nuestro tiempo cuando el mundo se está saturando de tanta maldad. Tenemos que perseverar para que no nos pase lo que al rey Saúl, que aún le dieron una segunda oportunidad y no la aprovechó, porque era un hombre muy obsesionado con sus malas ideas. Voy a leer lo último que dicen en el libro de Apocalipsis. Vea lo que dice, ya lo hemos leído antes, pero queremos que quede claro de lo que la invitación que hace en el libro de Apocalipsis capítulo 21 y verso 6 dice, también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida. Y en el 22:17, Apocalipsis 22:17, vuelve a hacer lo mismo el Señor y dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Aquí entonces vea cómo el Señor está haciendo esa invitación para que tomemos de esa agua de vida. Dice, al que tenga sed y desee, dice, venga. Porque si no tomamos, si no venimos a Cristo y lo aceptamos como Señor y Salvador, y podemos ser las personas más religiosas y estar sufriendo de sed, de esta que ofrece el Señor, de no beber de esta agua de vida, y ser las personas más religiosas, eso no nos salva, ni tampoco evita una cosa, que el mundo nos sature con su maldad. Vea lo que dice en este mismo libro de Apocalipsis capítulo 17, dice, y uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y habló conmigo diciendo, ve, y te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Dice, todos los moradores de la tierra, especialmente en este tiempo con las redes sociales que están saturadas de pecado, de maldad, de esos ríos de Babilonia, donde la gente cada día se embriaga más de su maldad, especialmente en el sistema religioso. Hay que venir a Cristo a aceptarlo como Señor y Salvador. Si no lo conocen, hacer de nuevo, beber de estos, porque el Señor está haciendo la invitación ahí, diciendo, no hay necesidad de que sigan bebiendo de los ríos de Babilonia que están llenos de maldad. Vengan y beban del agua gratuita que yo ofrezco. Por eso en aquel gran día de la fiesta del Señor dijo, si alguno tiene sed, venga a mí. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Que Dios lo bendiga, hasta la próxima.